que la educación en el próximo gobierno va a ser la estrella que alumbra este país. Que la estrella que iba a iluminar al gobierno, que era la educación, ni siquiera ha arrancado en ese brillo. ¿Cómo va el gobierno a querer que la estrella brille? La educación está estrellada. Porque el Ministerio de Educación, en las áreas de difícil acceso, no existe una planificación. Realmente no tenemos las condiciones en nuestros centros educativos. Es que no hay una voluntad política para la educación. No les ha interesado construir la nueva Escuela República de Venezuela. Está bueno ya de estar reparando escuelas. Educación panameña en crisis, por incapacidad o por desidia. Desde hace varias décadas, Panamá se sigue debatiendo año tras año en un tema que ya representa una especie de círculo vicioso: la educación. A estas alturas del desarrollo social mundial, el país no tiene una verdadera identidad educativa, mucho menos un proyecto real. En Panamá se está viviendo una crisis educativa que necesita una pronta solución. El sistema educativo es obsoleto, lento y burocrático. Muchos pensarán que es exagerado, pero realmente es grave. Tan solo basta con ver el reflejo de las escuelas en mal estado y por construir. ¿Y qué decir de las escuelas rancho, cuya escena educativa nos muestra aulas carentes de techo, sin acabado en las paredes, carriolas sin soldaduras y pocas sillas? Parece mentira que en pleno siglo XXI el gobierno no se ha percatado de que hay tantas necesidades en los centros educativos por hacer. Es que no hay una voluntad política para la educación, para impulsar la educación, para promover la educación. En que el tema de estructura física de los centros educativos no es un tema de ahora, es un tema de hace muchos años. En los últimos 30 años los gobiernos que han estado administrando este país han profundizado esa crisis en el tema de infraestructura. En la educación está el desarrollo del país. Si los gobiernos no le dan importancia, no toman en cuenta o no dejan en el primer plano la educación y la salud, por supuesto que la sociedad va a ir debilitando su desarrollo, ¿no? A raíz de toda esta situación hemos notado pues que no hay una organización, no hay una planificación, porque cuando llegamos a nuestras escuelas vemos que las condiciones de ellas no son de infraestructuras adecuadas. Entonces ya la comunidad educativa de la Escuela República de Venezuela, los gremios magisteriales que somos custodios de esto, estamos cansados de tanta espera. Encontramos escuelas que están en una situación precaria en estos momentos, que están en el piso. Escuelas como República de Venezuela, la Escuela de Villa Grecia, que la parte de la media que está totalmente descuidada, la empresa se dio a la quiebra, se fue, la compañía aseguradora no han asumido la responsabilidad. Y como esa tenemos a nivel nacional muchas escuelas. ¿Por qué el gobierno no intervino los colegios que están en mal estado como nuestra Escuela de República de Venezuela? Que se ha hecho 2 adendas prácticamente y ellos han cerrado fila, la Asociación de Padres de Familia y la comunidad de Caledonia en que quiere este centro escolar. Han pasado 2 años de pandemia y lamentablemente fueron 2 años donde prácticamente la infraestructura escolar fue abandonada por la dirección del Viceministerio de Mantenimiento del Ministerio de Educación. Son 2 años donde los centros escolares no han recibido ni siquiera una brocha de pintura, donde muchos colegios que necesitaban una intervención inmediata para poder reparar el estado ruinoso en que muchos se encuentran, no se ha hecho absolutamente nada. El viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, manifestó en los medios de que más del 95% de la escuela van a estar listas, que están aptas. La ministra dice el 80%. No sabemos ahora la confusión que hay, porque nosotros tenemos dirigentes a nivel nacional y nosotros no creemos ni en el 80 ni en el 90. A pesar de todo, sigue este relajito y el ministro, tanto de Economía y Finanzas, como la Asamblea Nacional, como el mismo Ministerio de Educación, no han puesto orden en esto. Y aquí tenemos las ruinas de la Escuela República de Venezuela. Nosotros tenemos otras cifras mucho más alarmantes y se da en construcciones que han empezado
y que a la altura de hoy no han terminado. Todo esto nos lleva a una situación de la falta de políticas públicas en materia educativa en cuanto a la construcción de nuevos centros educativos, porque aquí se han concentrado los distintos gobiernos es a presentar escuelas modelo. Y tenemos escuela, por ejemplo, la Escuela República de Venezuela, que tiene 5 años de haberse comenzado con unas licitaciones, bueno, van, vienen y se impugnan. Habría que tener mucho cuidado para esas impugnaciones, porque eso, el daño que se le hace a la comunidad educativa es muy, muy grande. Definitivamente esto es un problema de vieja data en nuestro sistema educativo, debido a diferentes situaciones que se dan. Se pensó que con la creación del Viceministerio de Infraestructuras estos problemas iban a ser resueltos. El programa Con Escuelas es un programa de reparaciones menores que involucra 627 centros a nivel nacional y abarca centros educativos en las 16 regiones educativas, en todas las provincias y comarcas, y también combina centros de acceso regular y difícil acceso. Nos sorprendió mucho cuando vimos el programa del señor presidente Con Escuelas, en la cual eran aproximadamente 627 escuelas, solamente $2 millones. Eso equivale a aproximadamente $600 por centro educativo. O sea, eso no es nada. Las regiones de difícil acceso, porque muchos caminos han sido deteriorados por los fenómenos atmosféricos, las fuertes lluvias, y nos ha tocado involucrar equipos y también abrir caminos hasta a pico y pala, porque tenemos regiones de difícil acceso que uno tiene que llegar hasta cierto punto en transporte terrestre. Está bueno ya de estar reparando escuelas. Nosotros queremos ser país primermundista y sin embargo estamos teniendo escuelas que se están cayendo, que están muy feas, que dan vergüenza. Hemos sido pacientes y ya nosotros queremos que esto se resuelva ya. Para muchos, las escuelas rancho son un mito. Miles de niños panameños viven hoy, en pleno siglo XXI, las calamidades de no contar con una escuela en óptimas condiciones y se enfrentan a la realidad de recibir sus clases en lugares surgidos en medio de la necesidad. Las escuelas rancho. Lamentablemente, desde el tiempo del gobierno de Martín Torrijos, la escuela rancho para ese entonces fue una solución, pero ya eso fue un momento. Ya debía ya en este momento no existir. Porque el Ministerio de Educación en las áreas de difícil acceso o difícil condición laboral no existe una planificación. ¿Por qué áreas comarcales, áreas más recónditas del país no pueden tener la mejor calidad de educación igual que tiene una escuela privada? ¿Por qué no lo pueden? Existe este departamento que tiene que ver con esta escuela rancho, que tiene que ver con la erradicación de todas estas escuelas ranchos, pero no hay esa planificación para que realmente esa persona o ese equipo que esté a cargo de eso pueda cumplir con esos objetivos. Hablamos de algunos centros que tienen aulas ranchos, pero hay otros centros que son totalmente una escuela rancho. Tienen techos de paja, techos con palmeras y tienen piso de tierra, y eso no tiene una sola, un aula de concretos. 600, 800 escuelas ranchos que hay. No, dicen que han bajado un poco, pero 800 escuelas ranchos. 800 escuelas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que no hay una voluntad política de quienes gobiernan, pese a que digan que la educación es la estrella. Tenían que comenzar por ahí, eliminando todas esas escuelas ranchos. ¿Y sabe por qué existen las escuelas ranchos? Es porque como en las comunidades no había escuelas o no hay escuelas, los padres exigen a las autoridades que le construyan. Como no le construyen, ellos mismos hacen las escuelas y después dan y presionan hasta que logran que un maestro sea nombrado en el área. Ahora, imagínense que hay escuelas que ya están en el suelo. ¿A dónde van y cómo será esa enseñanza de ese estudiante en esas escuelas si están en el suelo? En la región de Colón nosotros tenemos aproximadamente, si no mal recuerdo, 242, 145 escuelas. Entre esas, a la fecha, definitivamente que siguen algunas con las mismas situaciones de antaño, de siempre. Hay un sinnúmero de escuelas
que las autoridades, en vez de aprovechar estos 2 años de pandemia para tener una intervención en esta infraestructura, lo que hicieron fue abandonarla. Llegó Blasco Agropecuaria para su finca, casa, jardín, animales domésticos y de cría. En Blasco Agropecuaria usted cuenta con todos los productos para el cuidado, mantenimiento y alimentación de sus animales de cría y mascotas. Y para su cosecha o jardín, la más extensa variedad de productos. Si no está o no lo puede llevar, Blasco Agropecuaria se lo lleva. En Capira, Bejuco, Chame, San Carlos, Valle de Antón y Antón. Blasco Agropecuaria. En Faenza tenemos los mejores artículos promocionales a los mejores precios. Polo Dry Fit bordada por $7.95. Cumplimos 18 años de experiencia a su servicio. Faenza es garantía de calidad internacional. Llámenos al 221-1632 o vía WhatsApp al 6130-7276. Los estudiantes regresarán a las clases presenciales en marzo próximo, cuando arrancará el año escolar 2022, luego de que en marzo 2020 estas se suspendieran por la pandemia que nos afectó a nivel mundial. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estarán listos para el retorno escolar? De las 3.107 centros educativos que tenemos a nivel nacional, podemos establecer en este momento que ya tenemos un 80% de centros educativos en cuanto a lo que es todo el tema de las infraestructuras, todo lo que son los protocolos inclusive de bioseguridad que se han estado realizando en los centros educativos. Ahora mismo estamos todavía en el proceso de con escuelas, con unas 627 centros que se están haciendo reparaciones menores. El retorno al año escolar 2022 se ve en riesgo por la actitud de los gobernantes que no han querido tomar asunto sobre la gran cantidad de casos que se están dando a nivel nacional. Está el tema de ese retorno presencial que queremos los docentes. Los gremios ya dijimos, cerramos filas, queremos el retorno presencial, porque el gobierno no cumplió con la virtualidad, no cumplió con la educación a distancia virtual. Aquí quienes cargamos la educación a distancia virtual fuimos los padres de familia, los docentes y los estudiantes. Realmente no tenemos las condiciones en nuestros centros educativos para brindar una educación de calidad. El detalle no es que nosotros no vayamos a las escuelas, el detalle es que las infraestructuras que tenemos no son las condiciones que tenemos que atender a nuestros estudiantes. El 40.2% de las escuelas del país no tiene agua potable. Desde el año pasado hemos estado en el proyecto de tanques de reserva, en el cual y también de cosechas de agua, en el que se están atendiendo los centros educativos que ya estaban diagnosticados que tenían dificultades de agua. Algunos inclusive a través del tema de pozos brocales, el Departamento de Infraestructura ha estado haciendo todo lo necesario para que se pueda contemplar las aguas. Nosotros sabemos que las condiciones de las escuelas no van a estar hasta prácticamente muchos colegios. La ministra dijo que 1.714 escuelas estaban listas para el 7 de marzo. Y 1.388 son las que está reparando con escuela, el programa que impulsó el señor presidente, muy excelente programa, pero ¿usted sabe cuál fue la falla del programa? Que no tomaron en cuenta la comunidad educativa de los centros educativos. Entonces yo creo que el ministerio o legisla bien o el órgano ejecutivo tiene que hacer algo fuerte con estas compañías. Tenemos varios centros educativos que muchos no han podido ser aceptados. Te hablo de uno insignia acá, el Pablo Emilio Corce, en la Escuela Antonio José de Sucre, que todavía están a medio palo. No tenemos agua potable, en estas áreas no hay agua potable, no tenemos
baños adecuados. Hay escuelas en donde no existe el baño, más que de todo en las áreas comarcales. El 83% de acuerdo a estadísticas del Meduca son escuelas seguras, pero el 17% no son escuelas seguras. Pero cuando vamos a revisar esto de escuelas seguras, nosotros nos damos cuenta que muchas de estas escuelas que son seguras no tienen acceso al agua. Hay un sinnúmero de escuelas que las autoridades, en vez de aprovechar estos 2 años de pandemia para tener una intervención en esta infraestructura, lo que hicieron fue abandonarla. Se repara por aquí, se repara por allá, pero no se les da mantenimiento. ¿Qué quiere decir mantenimiento? Precisamente eso. Tiene que ser continuo, constante, permanente el tema de mantener las escuelas para evitar tener que demoler, tener que construir nuevamente. La educación panameña está viviendo probablemente su momento más difícil. En los últimos años hemos vivido una grave crisis educacional que está lejos de ser una eventualidad imprevista. Se han creado viceministerios para agilizar trabajos de construcción a nivel nacional y son escasas las escuelas todavía que hacen falta. Que el gobierno debe destinar un rubro más importante y más elevado para que el desarrollo de la educación sea efectivo. De lo contrario, vamos a seguir así. Entonces, ¿qué esperamos pues de nuestra niñez? En 2 años los directores no han manejado FESE como querían que repararan las escuelas. Hay escuelas muy pequeñas que el FESE es muy malo, es muy bajo, muy poco dinero. Por lo menos el FESE, hay áreas que donde el FESE no se sabe qué se hace con ese FESE. Hay muchas autoridades que hacen y deshacen con el dinero del país y aquí no pasa nada. Pero entonces, para darle a las escuelas, el FESE es un protocolo. El presidente, el 2 de enero y todos los eneros que hace su discurso, habló de 1.400 escuelas que se le va a entregar a cosecha de agua tales metálicos, de plástico, de metal, que iba a haber 1.300 escuelas que le iban a poner fibra óptica con internet, y no hemos visto ninguna escuela todavía. Sin embargo, nosotros tenemos en este momento alrededor de 25 escuelas a nivel nacional que en este momento están reparando, como en el caso del Miguel Alba, el caso de la Escuela República de Venezuela, el caso inclusive de la Escuela República de Costa Rica en La Chorrera, el caso del Colegio José de Sucre en la provincia de Chiriquí, que ya hay gran parte de ellas están finalizadas, pero hay obras que todavía están pendientes. O el caso de la antigua Escuela China Taiwán, ahora República de China, que también tiene pabellones clausurados. Pero también hay responsabilidad del Meduca, que no tiene en la Junta Técnica expertos para poder adjudicar a empresas que verdaderamente tengan la disposición, tanto financiera, administrativa, incluso la disposición técnica para llevar a cabo estos proyectos. Tenemos colegios como la Escuela República de Venezuela, que lleva años en el suelo. Tenemos el caso emblemático, que es la Escuela Miguel Alba en Soná, una escuela que lleva más de 8 años en el suelo, con la misma empresa que ha incumplido y que el Ministerio de Educación no ha querido sacarla ni tan siquiera sancionarla, porque hasta la fecha ellos tenían un compromiso al 30 de diciembre de hacer los pagos y no han cumplido. Tenemos años de que aquí no se construyen escuelas. Por eso le digo que no hay una voluntad política. Si hubiera una voluntad política de quienes gobiernan, ¿qué es lo que harían? Oye, vamos a darle de verdad a eliminar las escuelas rancho. Ningún gobierno ha tenido la disposición política para ello, una voluntad política para hacerlo. Entonces, ¿cómo va el gobierno a querer que la estrella brille? Ahora mismo estamos la educación está estrellada en esta situación. En Fainsa tenemos los mejores artículos promocionales a los mejores precios. Polo Dry Fit bordada por $7.95. Cumplimos 18 años de experiencia a su servicio. Fainsa es garantía de calidad internacional. Llámenos al 221-1632 o vía WhatsApp al 6130-7276. ¿Qué tal, amigos? Los invito a sintonizar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Top 95.7 para Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, hoy con Iván Blaser Radio.
donde decimos las cosas que otros no se atreven a decir, donde damos la oportunidad al pueblo que hable y explique los problemas que le acontecen, que le aquejan, y buscamos las soluciones para cada uno de ellos. Hoy con Iván Blaser Radio, los sábados a las 12 de mediodía por la mejor Top 95.7. Blaser, la marca líder en el mundo de las guayaberas. Moda. Glamour. Estilo. Blaser, la guayabera. Hoy con Iván Blaser está conectado contigo a través de YouTube. Todos nuestros programas a un solo clic. Conéctate a Hoy con Iván Blaser, un espacio para que tu voz sea escuchada, mostrando la realidad de nuestro país, con temas relevantes en los lugares donde nace la noticia y la investigación es la protagonista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y deja tus comentarios. Únete a Hoy con Iván Blaser, tocando los temas que otros no se atreven. En YouTube, a un clic. La educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de un país. La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 266, manda que el gasto público en educación no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto del año anterior. Para una educación pública de calidad es impostergable. ¿Pero a qué se debe que los gobernantes no aplican lo que mandata la ley? El Ministerio de Educación maneja un presupuesto de 1.700 millones de dólares de hambre. No ha habido la voluntad política desde hace años de darle la mirada a las escuelas. Ha sido un exigir de nosotros los gremios que sea el 6% del Producto Interno Bruto que se invierta en la educación, y no ha sido posible. Creo que estamos a 3.5, 3 punto algo. El 6% bruto por año se ha pedido y ningún gobierno toma en cuenta esto. Entonces estamos si acaso con un 2%, que es lo que más o menos siempre dicen. Imagínense todavía lo que nos hace falta. La voluntad política parte desde el momento en que hay que destinarle al sistema educativo nacional el 6% del Producto Interno Bruto. Y eso tiene que ir porque eso ayudaría a mejorar las condiciones de los centros educativos, a equipar los centros educativos. Nosotros le exigimos, le pedimos a la señora ministra, y en todos los escenarios estamos pidiendo que se aplique tal como dice la ley educativa, que a la educación se debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto. Hasta ahora, ningún gobierno ha podido destinar ese por ciento. Ustedes pueden revisar, pueden investigar cuánto se le está dando en este momento. 0.1% a una escuela, 0.1% a los colegios, a las universidades. No está llegando ese Producto Interno Bruto que tanto se necesita y se requiere. Definitivamente que para poder cambiar el sistema educativo, los gobiernos tienen que hacer lo que dice la ley orgánica en su artículo 288, que tiene que dotar del presupuesto de educación del 6%. Y aclaro, educación tiene 12 apéndices que se distribuye el presupuesto. Hemos visto de que aquí hay millones de dólares. Mire, se habló de la minera, tanto de entrada. El Canal de Panamá que dio 2.000 millones. ¿Dónde se va ese dinero? ¿Por qué no se le da ese presupuesto, se le aumenta al Ministerio de Educación para que por lo menos la ministra de Educación, que tiene la intención, porque es una buena profesional, pero no la ayuda el presidente, no la ayuda? Nosotros sí creemos también en que se aplique lo que determina la Ley Orgánica de Educación en su artículo 266, que se utilice el 6% del Producto Interno Bruto en tema educativo, ¿no? Si eso se hace, vamos a tener más recursos en el sistema educativo y se puede usar de manera más fácil. Porque en la práctica, si tú le recortas el presupuesto a la educación superior y a la educación media y primaria, prácticamente no estás haciendo nada. Cuando lo que hemos establecido es que los gobiernos cumplan con el tema del 6% del Producto Interno Bruto en educación, porque Panamá es uno de los países que
lo hemos repetido hasta la saciedad, uno de los países que menos invierte en materia educativa. Si se hace una planificación proyectada en el tiempo y asimismo se pueden manejar las inversiones. El Ministerio de Educación en ningún gobierno en los últimos 20 años se ha comprometido a desarrollar y ejecutar una agenda de Estado en el tema educacional que perdure y trascienda el tiempo de vida política. Pero el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha señalado que la educación será la estrella que alumbre en este gobierno. ¿Se estará cumpliendo con la propuesta de campaña? Yo siento que la estrella que iba a iluminar al gobierno, que era la educación, ni siquiera ha arrancado en ese brillo. Esto solamente fue una promesa de campaña de decir que la educación iba a ser la estrella. La estrella de la educación, el presidente le ha quedado muy chiquito porque no ha garantizado esas cosas tan básicas como es la reparación de los centros educativos, como es la garantía de que en cada uno de estos centros hubiese los dispositivos requeridos. La estrella no logra brillar. La estrella no logra, por lo menos que la clase más necesitada que somos nosotros, realmente que estudiamos en las escuelas públicas, la estrella como que no logra brillar. Entonces, ¿cómo va el gobierno a querer que la estrella brille? Ahora mismo la educación está estrellada en esta situación. Yo creo que ya es hora de que las políticas públicas en materia educativa no sean políticas de gobierno, tienen que ser políticas de Estado. Y para que sean políticas de Estado hay que desempolvar las más de 18 diálogos que por la educación se han dado en este país, han estado engavetados. Pero la cuestión de la estrella de la educación es que no es solamente decir es una estrella, es realmente ponerse y ejecutar políticas que vayan hacia la educación. Realmente no hay políticas públicas, no las ha habido. Si las hubiesen implementado, si las hubiesen generado, créanme que en alguna medida nosotros hubiésemos visto como sociedad algunas cosas a resolver. Políticas serias que vayan destinadas a cobertura, que vayan destinados a que toda la población, la más necesitada, recibe educación.